¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. García Toma, que ha sido ministro de Justicia, ha sido embajador de las Naciones Unidas, presidente del Tribunal Constitucional, es un destacado jurista constitucionalista. Así que aprovecho para preguntarle, dentro de su vastedad de conocimientos y de cultura jurídica, esta ley que mencionaba del aumento de las pensiones a los maestros había sido objeto de una reconsideración. Se votó la primera vez, ganó la ley, se asustó terriblemente el gobierno, dijeron que la observarían si es que se aprobaba en segunda votación, pero hubo una reconsideración. Cierra la legislatura. ¿Cómo queda eso? En primer lugar, para agradecerle a Fernando por la invitación y por sus expresiones. En efecto, esta es una ley que ha generado profunda preocupación por los efectos presupuestales y también porque de alguna manera pudiera incentivar a que otras carreras públicas también tiendan a obtener los mismos beneficios. Con todo derecho. Con todo ¿no? derecho, ¿no? Aquí se ha producido efectivamente una primera votación que ha sido objeto de una observación por parte de un sector del Congreso y se ha pedido una reconsideración. Y en esa situación se ha trancado el proceso de aprobación de la ley. No hay ley, es un proyecto que ha obtenido una votación favorable en una primera votación. Se ha planteado una reconsideración de esta y aún todavía falta la valla de la segunda votación si es que no existe la exoneración. La Comisión Permanente puede aprobar algunas cosas mientras la legislatura está recesada, pero no podría aprobar esto, ¿no? La Comisión Permanente tiene funciones establecidas específicamente en la Constitución. Eventualmente el Pleno puede delegarle algunos temas, pero tengo entendido que esto no se ha producido. O sea que la Comisión se va a instalar nuevamente, pero con la agenda que es conforme al marco general de la Constitución. Pero sí hay algunas leyes que pueden ser aprobadas por la Comisión Permanente si es que recibe una delegación, una autorización. Que hubiera tenido que ser una votación en el Pleno, tal y cual ley que se vote en Comisión Permanente y el Pleno vota eso. Sí. Además hay un tema, ¿no? Cuando se creó la Comisión Permanente se hizo sobre la base de un sistema de bancadas, digamos, mucho más estable. Pero hoy en realidad hay un microcosmos parlamentarios, ¿no? Incluso hay parlamentarios que no tienen bancadas y las bancadas no responden orgánicamente. En consecuencia, mal podrían cargársele un tema de esta naturaleza a la Comisión Permanente cuyo voto no representaría, digamos, la expresión orgánica de las bancadas. Dentro de poco más de un año, cuando seamos bicamerales, el Senado será el que vea esta segunda votación, ¿no? O sea, no habrá segunda votación en diputados. La segunda votación será el Senado. En efecto, Fernando, con esta reforma, al restablecerse a lo que ha sido positivo, que va a ser positivo en la segunda Cámara, el legislador ha establecido funciones asimétricas, porque si bien le da a la Cámara de Diputados la función, digamos, de control político, de deliberación sobre asuntos de interés público y presentación de iniciativas legislativas, es el Senado quien finalmente decide si la ley existe o no existe, y tiene también la responsabilidad de las principales designaciones, ¿no? O sea, van a cambiar las cosas, va a cambiar por nuestro sistema y ya veremos los trucos, los atajos, las nuevas costumbres que se generan, reconsideraciones de reconsideraciones, y vaya uno a saber. Ha quedado un tema pendiente que sí es grave, y es que en el sistema de la Constitución del 79 y del 33 existía lo que se llama una suerte de comisión de coordinación para que el proyecto de diputados y la propuesta de senadores pudiera ser conciliada. Hoy esa situación no se produce. Si no se establece esta comisión de coordinación, eventualmente podríamos entrar a un tema de confrontación de cámaras, ¿no? Hay un gran tema hoy que es lamentable, que va más allá del Perú. Nosotros tenemos una realidad bastante movida y nos miramos mucho el ombligo, pero hay que ver lo que pasa en el mundo. Estamos en una guerra entre Israel e Irán, una guerra con misiles, una de las primeras guerras con misiles entre países que no son fronterizos, y hay por lo menos dos países, Jordania e Irak, que ven los misiles pasar por su cielo, pero no van destinados, por suerte y por ahora, hacia ellos, sino
al pueblo de Israel y al pueblo de Irán. Y ya los objetivos incluso dejaron de ser militares, sí. Hay gente que está siendo impactada en los lugares donde vive si es que no lograron refugiarse a tiempo. O sea, ya esto nos hace recordar los bombardeos de Londres y de otras ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa terrible, espantosa. Usted ha sido embajador de Perú ante las Naciones Unidas hasta hace no mucho tiempo en este gobierno y conoce los corrillos de Naciones Unidas. ¿Qué se siente en Naciones Unidas cuando hay una guerra? En puridad, buena parte de los estados acreditados sienten impotencia, porque han habido pronunciamientos muy claros, declaraciones muy específicas, tanto en el caso de Ucrania como en el caso del conflicto en Gaza, y sin embargo queda eso, queda simplemente como una expresión de buena voluntad y buenos deseos, porque finalmente el tema de fondo queda en manos del Consejo de Seguridad, ¿no? Te basta con que uno de los miembros del Consejo de Seguridad plantee una observación y, digamos, no hay posibilidad de acuerdo. Ahora, por lo menos para tener la conciencia nacional tranquila, ¿no? Frente a temas tan espinosos, tan sensibles como este, el Perú casi por tradición suele votar con la mayoría en las Naciones Unidas, ¿no? Pidiendo la paz y tratando de ser neutral, salvo para pedir el cese al fuego. Claro. El Perú tiene, digamos, su propia política en función a sus intereses, que en puridad son concordantes con los postulados de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? O sea, digamos, no hay disonancia entre la política exterior y las relaciones internacionales que plantea el Perú con, digamos, los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas. Pero lo cierto y lo real es que el día de hoy Naciones Unidas no cumple el objetivo para el cual fue creado, que era promover la paz, ¿no es cierto?, generar un clima de distensión y de alguna manera la defensa de los derechos humanos y el tema del fortalecimiento de los sistemas. No porque no lo quiera, no porque no puede. Hay situaciones, digamos, que escapan a la organización. Claro, por ejemplo, hoy mismo Irán se queja ante las Naciones Unidas de que Estados Unidos ha avalado, sí, bueno, más o menos lo ha admitido Donald Trump, el ataque de Israel, que estaba por lo menos enterado. Y una vez enterado, lo avala. Irán se queja de esto, pero ¿qué podría hacer Naciones Unidas? También habría que decir que el caso del Estado de Irán es peculiar, ¿no? O sea, es un Estado totalitario, digamos, con proclividad a manifestaciones de violencia. Creo que la intervención israelí estaba dirigida a impedir, digamos, el proceso final de creación de un ámbito de energía nuclear. O sea, alguna justificación hay. Claro, esa es la declaración oficial de Israel, que querían impedir que esté lista un armamento nuclear que podría ser devastador no solo para ellos. Lo cierto y lo real es que más allá de, pues, por supuesto, el entendido de defensa que tiene Israel, porque eventualmente podría ser el primer país que sería objeto de esta acción, lo cierto y lo real también es que Israel ha cometido una serie de abusos en Gaza, ¿no? Sobre todo con las poblaciones que no están en combate. Tema que a la diplomacia peruana siempre le ha preocupado, ¿no? Y que ha dejado existiendo, hay que recordarlo, una amistad del pueblo peruano con el pueblo de Israel. Hay muy buenas relaciones diplomáticas con Israel, ¿no? El gobierno peruano, la política exterior del Perú en esa materia ha sido muy clara. Primero ha condenado los actos terroristas de Hamás y tenemos todo el derecho a hacerlo porque hemos sido víctimas de procesos de esa naturaleza. En segundo lugar, ha criticado los actos desmedidos la reacción desmedida, desmesurada por parte de Israel, el haber, digamos, tenido como blancos objetivos civiles que no están en combate, el haber impedido, digamos, la presencia de Naciones Unidas o de otras instituciones para llevar ayuda humanitaria, ¿no? Pero lo cierto y lo real que en estos momentos, sin que exista una guerra declarada, en puridad, se podría decir que esta ya esta se ha concretizado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando más adelante con otro invitado sobre este tema. Queríamos aprovechar sus conocimientos de constitucionalista.
con visión política para preguntarle por lo siguiente. Bueno, se ha pues dado la confianza al gabinete de Eduardo Arana con 62 votos, o sea, pasó la valla con holgura. Con resignación. ¿Ah? Con resignación, claro. Con resignación del Congreso, quiere decir. Sí, claro, evidentemente no es, digamos, un gabinete que entusiasme, nadie se hace... Con indolencia, la política se está conduciendo con cierta indolencia. Creo que, digamos, se ha llegado a la conclusión que necesitamos llegar al 28 de julio del 26 y que exista un proceso. Esa creo que es la razón. La verdad, de pronto usted coincide conmigo, este ritual del voto de confianza es innecesario, porque para eso están las censuras, ¿no? Dos cosas. Este fue uno de los, digamos, argumentos para justificar el cambio de constitución en el 79 al 93, porque esta figura no existía. Es propia en puridad de los gobiernos parlamentarios. Felizmente ya ha sido eliminada, es decir, ya no se va a solicitar el voto de confianza. Se va simplemente a exponer un plan de gobierno, pero ya no se va a solicitar el voto de confianza a partir del próximo periodo sí, es cierto, presidencial. pues, ¿no? Sí. Ahora, esta es la última. Ojalá que sea la última. Se preocupó por eso, sí. Ah, claro, no necesariamente. Nos persiguamos, pero ojalá que sea la última. De repente nos quedan 3 primeros ministros más. O un primer ministro del próximo presidente. Sí. No, sería lamentable. Por el presidente del Congreso, si es que bajan al presidente Boluarte. Ya bastante daño nos hemos hecho, digamos, desde los que nos miran desde el exterior, habiendo tenido esta secuela de presidentes digamos, de breve tiempo y con salidas abruptas, ¿no? Sí. Bueno, uno de los argumentos que ha dado Arana para ganarse, ¿no?, a la mayoría, que es lógico en política, quiero los votos para que confíen en mí, entonces digo un poco algo para complacer a todos, ¿no? Uno de esos ha sido que va a proponer la creación de una comisión de alto nivel con miembros del Ejecutivo, del Congreso, de la Academia, para discutir la posibilidad de que el Perú se retire del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo ve usted? ¿Es un gallo muchacho? Esa es una figura distractiva, ¿no? Que ya no tiene ningún efecto, porque lo intentó el gobierno hace unos meses, cuando propuso el retiro el retiro del sistema interamericano para poder aplicar la pena de muerte, y que para ese efecto iba a iniciar un proceso de diálogo y discusión a lo largo y a lo ancho de toda la República, ¿no? Ese proceso ha concluido, se ha malgastado fondos del erario, y el gobierno no ha dado cuenta de esa respuesta. Pero paralelamente a esa acción, el representante peruano ante Naciones Unidas estaba renovando el compromiso del Perú para que la pena capital se proscriba de la legislación penal de los distintos países. Y esta medida en particular no tiene justificación por lo siguiente. Hoy tenemos un sistema judicial que no genera garantías. Hay carpetas que se abren o carpetas que se cierran, liberaciones de personas que son sorprendidas en flagrante delito, procesos que nunca concluyen. Y si le retiramos al ciudadano la posibilidad de acceder a una justicia mucho más transparente, mucho más predecible en términos de derechos humanos, nos estamos cortando las manos. Y recordemos que fue muy útil el sistema interamericano, porque estando en la dictadura fujimorista, al haberse producido la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la famosa ley de reelección, fue la Corte Interamericana la que los repuso. Y esto generó un proceso, digamos, de retorno, digamos, claro, porque con Fujimori dijo, nos vamos. No, pero no nos llegamos a ir del todo. Pues, y además ese fue uno de los elementos que se utilizó para justificar la elección del 93, y se incluyó en la Constitución que se podía aplicar la pena de muerte para el delito de traición a la patria y para el de terrorismo, pero nunca se aplicó. Viendo esos antecedentes, podríamos decir que si no fuese por el enfrentamiento que ha habido judicial con Fujimori, de la Corte, y algunos militares ya veteranos que siguen siendo procesados por crímenes pues de hace 3 décadas, si no 4, si no fuera por eso, no habría esta campaña para salirnos del sistema interamericano. Las críticas al sistema interamericano van por 2 lados. En primer lugar, y creo que es correcta esa crítica, la incomprensión del proceso que sufrimos los peruanos en la década de los 80 y los 90,
que estuvimos al borde de desaparecer como comunidad política, porque la amenaza del terrorismo fue cierta, inminente y grave e intensa, ¿no? O sea, ha sido como que muy garantista ante los terroristas. El No ha comprendido cabalmente ese proceso. Le cuento una anécdota. Yo fui designado juez ad hoc para 2 casos del Estado peruano. El segundo de ellos se refería a un detenido desaparecido que todo indicaba que era terrorista, pero el hecho de que fuera terrorista o no terrorista no justificaba la desaparición y probable muerte de esa persona. Entonces yo voté, como correspondía, a favor de declarar fundada la demanda, pero en la discusión planteaban la necesidad de construir un teodolito en la Universidad Técnica del Callao. Entonces yo les decía, si se establece esta regla en la sentencia, lo único que estamos creando es condiciones para que los senderistas tomen este caso, digamos, como una referencia al martirologio, a la lucha por el pueblo. Y tengan un símbolo ahí geolocalizado. Claro, entonces les explicaba que no era necesario, porque se estaba declarando fundada además, y no era conveniente, que por el contrario eso podría generar, suscitar indignación en la población, pero por otro lado... Claro, ese modo de pensar nos llevó a una decisión que fue acertada, difícil pero acertada en su momento, que fue esparcir las cenizas de Guzmán en el mar o Dios sabe dónde, de tal forma que no puede haber ese lugar de culto que usted dice. Así es. Y la segunda crítica que se le hace al sistema es que, de acuerdo con la Convención, la Corte no puede crear derechos. Y la Corte en los últimos años, digamos, fuera del marco de sus competencias, ha estado generando nuevos derechos. Ha establecido reglas que no estaban en la Convención, por ejemplo, la supervisión de las sentencias. Fue uno de los temas que se trató a raíz del indulto a Fujimori. Pero conceptualizado, el marco de críticas ha sido muy oportuna y será siempre necesario que el Perú tenga un éxito. Es mejor es como un seguro, es mejor tenerlo que no tenerlo. Lo otro se puede ir conversando, dialogando, arreglando. Tenemos un juez allí, ¿no? Así es. Que no es, digamos, del bando reputado como los caviares, proterrucos, y estoy caricaturizando. Y ahora son 3, pero 3 de 7. O sea, hay un balance. Está muy bien, porque hay un balance ahora. Me refiero al doctor Alberto Borea, sí, ¿no? Que ha sido propuesto por este gobierno. Además es un hombre con gran firmeza y con compromiso democrático, no se podrá decir. Que no va a votar por los casos del Perú, por cierto, porque hay la regla que los jueces no ven temas de su nacionalidad para evitar sus intereses. Así es. Le quería preguntar por otra propuesta que ha hecho Eduardo Arana, también para contentar a la platea del Pleno del Congreso, que es el enviar a algunos presos al famoso Secote, esta megacárcel que construyó Bukele en El Salvador. ¿Qué piensa de eso? Fernando, yo creo que ese es el reconocimiento o el ánimo de que los gobernantes no pueden cumplir con las funciones que el Estado tiene. Ya a través de estos convenios de Estado-Estado, son gobiernos extranjeros los que construyen carreteras, los que establecen hospitales, ¿no es cierto? O sea, el Estado ha renunciado a esa capacidad. Ahora renuncia a sostener un régimen penitenciario que sea compatible con los derechos humanos. Y esa medida es totalmente ilusa. Porque ninguna persona podrá ser enviada al extranjero si que previamente no tiene una condena firme. Y en el Perú las condenas penales, los procesos penales duran 8 o 10 años. El costo por preso, creo que es de 20.000, ahora sería de $20,000. Es imposible. Claro, sería carísimo. O sea, tal vez 2 o 3 o 4 se podrían mandar como experimento, porque sí se puede. ¿O es muy difícil? No, de poder se puede. La pregunta es si es conveniente
y si el Estado con esto no está renunciando a su papel de asegurar para los peruanos un clima de respeto a la vida. Claro, y lo más iluso es que esto partió de la idea de que hay que desasinar las prisiones peruanas, ¿no? Como si para desasinar habría que mandar a miles. Claro. Pero el problema del deshacinamiento, Fernando, no pasa por allí. Buena parte digamos, de los que están en prisión no tienen condena. En consecuencia, el tema es de la demora del Ministerio Público, del Poder Judicial, para investigar, acusar y eventualmente condenar, ¿no? El segundo es que hay una sobrecriminalización. Hay delitos que no merecen pena de carcelería, o hay delitos que no deberían tener penas tan altas. Por ahí va la solución Claro. del deshacinamiento. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a doctor usted, Guido Fernando. García Gusto Toma, saludar. expresidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, ex embajador nuestro ante Naciones Unidas.